Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Cáncer, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Cáncer. Es una semana, mi querido Cáncer, o llevas quizás varios días, como si hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos, o te envuelves en tus pensamientos, Cáncer. Te preguntas quizás si has hecho bien las cosas, te preguntas si a lo mejor de repente algún día hablarás con una persona, si esa persona se acuerda de ti, o si la decisión que tú quieres tomar en un futuro es la correcta. Es como que estuvieras envuelta o envuelto en estos momentos en una tela de araña de confusiones, mi querido Cáncer. Siento, Cáncer, como que algunos de ustedes, como que estuvieras buscando respuestas. El por qué no funcionó con esta persona, el por qué esta persona de repente te habló de esa manera, o por qué tú estás ahora en esta situación, en un proyecto, en un trabajo, como que estás filosofando, Cáncer. El porqué de las cosas. ¿Por qué tu mundo es así? ¿Por qué las cosas han tenido que terminar así? ¿Hay un plan divino para mí? ¿O es destino? ¿O hay algo más que vivir con esta persona? Te estás haciendo muchas preguntas, Cáncer. Muchas preguntas. Yo te recomendaría, Cáncer, que te tome las cosas con calma. Como dice en esa frase, lo que es para ti será para ti. Lo que Dios ha unido, el hombre no podrá apartar. Tu destino, Cáncer, tu suerte. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Me sale un Aries, Piscis o Acuario, Leo, cierras con un Escorpio, mi querido Cáncer. Vamos a ver iniciales, mi cangrejito, iniciales. La letra U, la letra Q, la letra W o M, la letra O, la letra F y la letra S. Muy bien. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 2 de espadas. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, acá hay un personaje que está mirando al horizonte. Está cerca de la playa, está cerca del mar. Hay muchas nubes en su entorno y representa la carta del 2 de espadas que también está relacionado con las decisiones. ¿Qué hubiera pasado si yo de repente me hubiera atrevido a tomar esa decisión, estar con esa persona o simplemente dar pasos?
mi cangrejito. Pero no sé por qué siento, Cáncer, que muchos de ustedes es como que te viene el recuerdo también de una persona con la cual de repente ya no tienes ni contacto ni comunicación, o no sabes nada de él o de ella, Cáncer. Esta historia, puede estar relacionado quizás en tu juventud. A lo mejor cuando tú eras adolescente, mi querido Cáncer. Y es como que te hubiera llegado ese recuerdo hace días. O de repente tú me dices, Richard, me desperté con ese recuerdo. ¿Qué será de su vida, de este chico, de esta chica? ¿Será feliz? ¿No será feliz? ¿Qué hubiera pasado si yo de repente me hubiera dado lo que es una oportunidad? Si hubiera aceptado su propuesta, o si a lo mejor me hubiera puesto en contacto con esta persona. ¿Qué hubiera sido de mí, mi querido Cáncer? No sé por qué siento, Cáncer, que si tú de repente tuvieras una varita mágica, lo utilizarías para retroceder al pasado, no con personas malas, sino para saber qué hubiera pasado si tú le hubieras dado una oportunidad a una persona que tú tenías claro que sentía algo por ti, mi querido Cáncer. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, mi cangrejito. ¿Ves? La carta del 9 de copas. Esta situación, mi querido Cáncer, a veces te lleva a pensar que la historia entre vosotros dos hubiera sido perfecto. Porque tenemos lo que es la carta del 9 de copas. A ti te gustaba y esta persona también sentía algo por ti. Pero por algún motivo, pues simplemente te costó tomar lo que es una decisión. O hablar claro, ¿no? A veces, mi querido Cáncer, esos amores de adolescencia, miraditas vienen, insinuaciones, pero tú te quedas como en el aire, sentir algo por mí, y si a lo mejor de repente me estoy equivocando, si me rechaza. A veces el miedo es el peor enemigo del hombre, mi querido Cáncer, y de la mujer. Vamos a ver. La carta del 9 de pentáculos, Cáncer. Algunos de ustedes, mi querido Cáncer, posiblemente toda esta reflexión te viene, quizás porque estás en un buen momento de tu vida, tienes trabajo, tienes proyectos, tienes muchas cosas que dar y que realizarte, Cáncer. Pero es como que te hace falta algo, mi cangrejito. Tú puedes ser la mujer o el hombre realizado en tus proyectos, en tu sueño, en tu trabajo, en la parte económica. Pero a pesar que algunos de ustedes inclusive tienen pareja, te hace falta algo, Cáncer. Es como que hay una espinita ahí. Voy a sacar más cartas, porque esta es una buena carta, pero si te das cuenta, esta mujer está calva, ya hay muchos pájaros en su entorno. El pensamiento lo consume, Cáncer. El recuerdo lo consume, mi cangrejito. Vamos a continuar, cariño. Estás muy emotivo, muy emotiva, sinceramente. Vamos a ver qué más me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta de las de copas. Como yo siempre digo, Cáncer, nada es por casualidad. Nada es por casualidad. O esta persona también te piensa, también te recuerda. A veces pensamos que estamos solos o solas en esta vida. Pensamos que quizás nadie nos recuerda. Que si a lo mejor de repente pasa algo, nadie llorará por ti. Pero no es así, Cáncer. No es así. Siento que tú estás en esa conexión con él o con ella, con esa persona que no hay contacto para nada, no hay contacto de años, porque él o ella te está pensando. Y no sé por qué siento, Cáncer, que antes que se acabe tu historia en este plano terrenal, tu vida, tú vas a coincidir con él o con ella. El destino te va a llevar a que tú te encuentres con esa persona. No quizás para que estén como pareja, pero hay algo que hablar, hay algo que expresar, un asunto pendiente que resolver.
cáncer. Porque quizás tú tienes tu historia, esta persona también tiene su historia, pero el destino quiere que vosotros vuelvan a reencontrarse otra vez. Hay un asunto pendiente que resolver, mi querido cáncer. Hay un asunto pendiente. Me sale la carta del caballero de copas. Mira, no sé por qué siento, mi querido cáncer, que tú fuiste y serás su gran amor. Su gran amor. Esta persona también te busca. A veces, mi querido cáncer, como en mi época, yo soy del 80, y pues en mi juventud el internet apenas salía lo que es a la luz. No había esa facilidad que hay ahora. Y pues el tema de las redes sociales no estaba como muy, como se dice, consolidado. Ahora sí todo el mundo tiene redes sociales. Hasta mi abuela tiene redes sociales. Pero en ese entonces no había redes sociales. Y entonces se pierde lo que es el contacto con las personas. Aquí veo, mi querido cáncer, que esta persona también te recuerda, te piensa y no es feliz. No es feliz. Es como que el haberte conocido, cáncer, también marcó su vida. El haberte conocido es como que dos almas gemelas se encuentran en una época, en un tiempo en la cual tú desconocías del tema de las almas gemelas. Pero con el pasar de los años, con la información que nos llega, podemos saber el concepto de las almas, llamas, relaciones kármicas, destino, el hilo de la vida. Pero en ese entonces, ni tú ni la otra persona sabía de ese sentimiento. Pero había un sentimiento muy importante y hay un sentimiento muy importante entre ustedes. Esta persona, mi querido cáncer, también te busca. También te busca. Pero esta persona, si te das cuenta, aquí este caballito tiene lo que es la pata atada. Aquí este caballito está mirando al suelo. Este personaje está delgado. Quiere decir que muchos de ustedes ya tienen lo que es una edad y tienen también lo que es un compromiso. Pero necesita verte. Necesita saber de ustedes. Al igual como ustedes necesitan saber de ellos. Se están buscando. Dos almas se están buscando, cáncer. Se están buscando. Por eso que tú de repente despiertas con ese recuerdo, con ese sueño. ¿Por qué lo sueño? ¿Por qué lo pienso? La carta del Rey de Oros. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, esta conexión ha empezado quizás porque alguno de ustedes se ha separado de la pareja o lamentablemente alguno de ustedes es como que hubieras perdido un ser querido. Cuando te digo lo que es un ser querido, puede ser familia, puede ser hermano, puede ser hijos, también mi querido cáncer. Siento como que este encuentro que tú vas a tener con esta persona es como que te va a dar esa energía que te hace falta. Porque aquí hay una pérdida. Y ellos también, mi querido cáncer, hay un grupo que están pasando por lo mismo que ustedes, mi cangrejito. Necesita como tener una esperanza de vida, o tú necesitas tener lo que es una esperanza de vida. Necesitas tener una chispa, una alegría, un entusiasmo. La carta de la luna, cariño, últimamente lo estás soñando, últimamente lo estás pensando constantemente. Lo llevas en tu recuerdo, en tu pensamiento, cáncer. Lo estás llevando. Mira. Que no te llame la atención, mi querido cáncer, que tú me digas, Richard, siempre sueño con él o con ella. O una música. A lo mejor tú entras al internet o pones tus cascos o la radio y escuchas una música que te traslada a esa época, cáncer. Que te traslada a ese momento en el cual ustedes pues convivían, trataban, hablaban, cáncer. Te recuerda, te lleva a esa época. Siento, mi querido cáncer, que el destino quiere que tú te vuelvas a encontrar con una persona muy especial,
muy especial. Puede ser almas gemelas, muy especial en tu vida. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Mira, wow. Tú te vas a encontrar con esta persona. El número 67 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Respeto. Mira, dos personas diferentes que se encuentran, mi querido Cáncer. Dos personas diferentes. El otro punto, Cáncer, mira, a veces nosotros, yo también soy Cáncer como tú, tenemos, como se dice, un ideal de la pareja perfecta, Cáncer. Pero vamos a poner como ejemplo, que tú me digas, Richard, mi tipo de hombre, en tu caso para las chicas o para los chicos, mi tipo de hombre, Richard, es una persona clásica, con gafas, que tenga ojos verdes, que tenga un título universitario, que puede ser el caso, ¿no? Pero da la casualidad que conoces un chico que a lo mejor pues no tiene lo que es un título universitario, pero es muy trabajador, muy trabajadora. De clase humilde, no tiene ojos verdes, pero sin embargo es muy detallista con ustedes, muy cariñoso con ustedes. Cáncer. Entonces, y tú te preguntas y dices, Richard, pero no es mi tipo de hombre, pero sinceramente cuando estoy a su lado me hace feliz. Recuerda esa frase que dicen, el roce hace el cariño, Cáncer. No vaya a ser, mi querido Cáncer, que tú te estás acostumbrando a una persona. Voy a tomar mi agüita. Siento que te estás acostumbrando a una persona que no cumplía tus expectativas. Una persona muy diferente, Cáncer. El otro mensaje, Cáncer. Uno nunca sabe dónde está el amor, cariño. Uno nunca sabe. A lo mejor tú eres una persona que viene de familia muy tradicional. También puede ser el caso. O de repente tú me dices, Richard, yo jamás, mi querido Richard, podría estar con una persona que tiene compromiso o que tiene hijos. Pero da la casualidad que conoces una persona que tiene compromiso. A lo mejor ellos tienen ya problemas, se separan y pues simplemente se enamora de ustedes, mi querido Cáncer. Siento corazón que tú te vas a enganchar o te vas a enamorar a una persona que no estaba en tu mente. No estaba en tu mente para nada, Cáncer. Esto pasa mucho, perdón. Mira, yo conocí una vecina que esa chica, sinceramente, como dicen esa frase, pisaba huevo, cariño, no pisaba tierra, esa chica. Esa chica decía, yo nunca voy a estar con nadie del pueblo. No, yo no he nacido para eso. Vale, perfecto, cariño. Y da la casualidad que esta chica pues venía de Lima al pueblo, del pueblo a Lima, etcétera, etcétera. Vale. Y había un chico morenito, la cual pues no estaba en su mente que iba a estar con él o con ella. Pero este chico es un chico muy trabajador, es un chico no se mete con nadie, una persona responsable, una persona buena. Esta chica al final terminó con este chico, ¿vale? Tanto que alucinaba, pero terminó con este chico. No tiene por qué ser malo esto, al contrario, te está demostrando que muchas veces las personas nos inclinamos a las personas que nos dan seguridad, a las personas que nos hacen sentir como reyes, como reinas, como algo especial, mi querido Cáncer. A lo mejor esa persona, pues, no tiene los ojos verdes, esa persona no es rico, esa persona no es grande, alto, cariño, pero es una persona detallista. A lo mejor te trae tu desayuno, a lo mejor te pregunta cómo estás. Es una persona que a la mínima está pendiente si las cosas van bien en tu vida. A lo mejor de lo poco que tiene te hace regalos especiales y tú dices, wow, este chico me trata como un rey, como una reina. No lo amo. Estaré actuando mal, pero luego con el tiempo te vas enamorando, te vas acostumbrando
a esta persona. Por eso esa frase, Cáncer, el roce hace el cariño, Cáncer. El roce hace el cariño. Porque aquí, si te das cuenta, acá hay un personaje con cabello corto, rojo, parece un metalero. Y aquí una persona clásica, pero sin embargo se llevan bien. Nunca digas, de esa agua no hay de beber. Nunca voy a beber esa agua. Nunca escupas al cielo, Cáncer. Porque la vida da sorpresas. Y el otro punto, Cáncer. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, el problema es que yo tengo una hija o un hijo. Ejemplo, es cierto que los padres queremos lo mejor para los hijos, ¿vale? Los padres, yo no, porque yo no soy padre. Los padres, cariño, ¿vale? Entonces, mi querido Cáncer, ya hay un chico, pues, con la cual lo hace sentir bien a tu hija, lo hace sentir como una reina, o a tu hijo, cariño, como un rey, ¿por qué no? O una chica también, pero no cumple tus expectativas, mi querido Cáncer. Vale, mira, yo tengo un familiar que ellos son ricos, sinceramente. No me hablo con ellos, ¿vale? Les soy sincero, pero son ricos. Ellos cuando empezaron prácticamente estampando polos, por lo que me contó mi abuelo, que en paz descanse. Y luego, pues, simplemente su negocio funcionó, la cual es de admirar, ¿vale? La perseverancia, la lucha te lleva lejos. Entonces, todo puede cambiar en la vida, Cáncer. Si tú eres de las personas que a lo mejor tienes ese problema por los hijos, porque tú quieres lo mejor para tus hijos, cariño, en la vida todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Cuando uno tiene ganas de ganarse el amor, cuando uno tiene ganas de salir adelante, lo hace, Cáncer. Lo hace. Por eso, si es tu situación, no lo sentencies quizás porque no cumple las expectativas para tu familia, porque esta persona puede llegar lejos, mi querido Cáncer. Si tú estás saliendo con una persona que quizás me dice, Richard, no tiene lo suficiente, no lo sentencies, porque para eso son parejas. Las parejas pueden salir adelante juntos y pueden llegar lejos juntos, cariño. Entonces, la vida te da sorpresas, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot de la New. Perdón la garganta, cariño. Vamos a ver. La carta del diablo. Al costado de la carta del carro. Últimamente estás deseando mucho a una persona, pero es una relación oculta. Sí, o esta persona tiene compromiso o tú tienes compromiso. Y te vas a encontrar con esta persona en esta semana o la otra semana. Pero aquí veo una atracción fatal. Una atracción fatal, Cáncer. Hay una persona que simplemente no te deja dormir. Hay una persona con la cual tú tienes química en la parte pasional. Y tú lo estás pensando. Esta persona, cariño, se va a encontrar contigo. Sí, la carta del mundo, corazón, te va a dar lo que tú estás buscando, cariño. No sé qué estarás buscando, corazón, pero te va a dar lo que tú estás buscando. La carta de las de copas, cariño. Y está creciendo un sentimiento entre ustedes, Cáncer. No sé por qué me dan a entender, mi querido Cáncer, que a ese hombre o esa mujer tú lo conoces de años. Hace tiempo lo conoces a esta mujer o a este hombre. Y parece como que vosotros solamente sois amantes, cariño. Pero como yo siempre digo, el roce hace el cariño, porque cierras con la carta de las de copas. No vaya a ser que en algún momento esta persona te diga todo ese sentimiento guardado que tiene por ti, o tú de repente, mi querido Cáncer, estás pasando la línea o vas a pasar la línea. Porque aquí veo que uno de vosotros dos se engancha, uno de vosotros dos se enamora de ese hombre o de esa mujer. Yo por lo que veo con la carta del diablo y la carta del carro, que es tu signo, vosotros como relación oculta funcionan, cariño. Hay mucha pasión, hay mucho fuego, hay mucha entrega como relación oculta. Pero luego pasar como relación estable, como pareja, esa es otra historia, cariño. Esa es otra historia. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, Cáncer. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, Virgo. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Vamos a ver dos cartas de características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, posiblemente extrañas a una persona de tu infancia o juventud, cariño. Actualmente ustedes tienen más de 40 años y ellos también. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Delgados o delgadas o con textura normal. O de repente esta persona cuando tú lo conociste era delgada o delgado. Las personas mayores de 40 años, incluyéndote, Cáncer, piel blanca, con textura normal, cabello corto, se peinan por el costado, puede ser que tengan canas, hombres o mujeres. Algunos de ellos o de ellas tienen lo que es mascotas, perros. La carta del 10 de oros. Va a haber un encuentro. Tú te vas a encontrar con esta persona en un centro comercial, en un parque, una guardería o en la calle, pero te vas a encontrar con esta persona. Si tú me dices, Richard, pero yo estoy en otro país, pues cuando regreses a ese país, tú te vas a encontrar con esa persona y puede ser que tengan hijos. O tú tienes hijos también, mi querido Cáncer. El encuentro va a ser mágico. A pesar que de repente han pasado muchos años, ustedes se van a reconocer automáticamente, mi querido Cáncer. Se van a reconocer. Mayores de 40 años, con textura normal, se visten de una forma clásica. Por lo que veo, por el ropaje que veo, puede ser verano o primavera. Verano o primavera, ¿vale? Pero va a ser un encuentro, cariño. La carta de la torre. Muchos de ellos o ustedes, ese encuentro va a llegar cuando empiecen una separación. O tú te estás separando o ellos se están separando, mi querido Cáncer. Puede ser inclusive que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, van a hacer un viaje o simplemente van a hacer lo que es un cambio en su vida, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Sorpresas dan la vida, cariño. No sé por qué siento, Cáncer, que el destino te quiere llevar a ese gran amor. Economía, me estaba olvidando. Economía, porque ustedes son muy trabajadores, cariño. A ver qué me dice economía. Economía, Cáncer. Consejo al menos. Economía, me estaba olvidando, corazón. Economía, lo siento, cariño. La carta del 4 de oros me dice, tu negocio, tu proyecto, tus sueños van a dar frutos, va a crecer la parte económica. Sí, o van a invertir más dinero en tu proyecto, en tu sueño, o te va a llegar lo que es dinero extra para que pueda crecer tu proyecto, tu sueño, cariño. O te llega una oportunidad. Sí, mira, tenemos lo que es la carta de la princesa de copas. Me están diciendo, muchos de vosotros, mi querido Cáncer, también me dicen que deberías reinventarte, ¿vale? Reinventarte. Y aparte, tienes que prepararte porque va a haber lo que es como una reunión o vas a tener una entrevista de trabajo también. Esto va a ser exitoso, ¿vale? Pero es importante que vayas presentable. Es importante que muestres seguridad. Porque esta carta me dice, prepárate, porque va a haber lo que es una celebración con respecto a la parte económica, Cáncer. A ver, uno más. Tenemos lo que es la carta también del colgado, cariño. Vas a estar feliz, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Es como que dice Richard, sinceramente, yo no esperaba nada. Yo pensaba que no me iban a contratar. Yo pensaba que ese dinero pues simplemente no llegaba, que me iban a rechazar esa propuesta, pero no, cariño. Va a haber una celebración que ni tú mismo te lo vas a creer, mi querido Cáncer. Entonces, cariño, aprovecha las oportunidades, corazón, porque el dinero, el proyecto te sigue. A ti siempre te va a seguir el dinero, Cáncer. Siempre te va a seguir el dinero, pero tienes que creer en ti. Te quiero, mi cangrejito. Hasta la vista y sé feliz, y pues que llegue ese gran encuentro con ese gran amor de tu vida o con esa persona que fue muy especial para ustedes. Bendiciones, Cáncer.